Bien, y ya estamos recibiendo aquí con muchísimo gusto a dos colegas en un día muy especial, como es el Día Internacional Mundial de la Libertad de Prensa, de la Libertad de Expresión. Y tenemos con nosotros a Andrés Danza, director del semanario Búsqueda, y Mariana Contreras, directora del semanario Brecha. Gracias por estar acá bien temprano. Sabemos que los diarios además trabajan de otra manera y más tarde, ¿no? Exacto. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, buenos días y muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bien. Este día como que mueve o puede mover, porque no es solo un día de la libertad de prensa, también es un día de la libertad de expresión, pero los periodistas tenemos un rol sumamente destacado en hacer o en ejercer, ¿no?, profesionalmente ese derecho. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo viven ustedes? Digamos, si hay presiones, si los temas que investigan, que abordan, porque además se dan más investigación en los semanarios, ¿no? Mariana. ¿Empiezo yo? No sé quién quiere empezar. Bien, no, con mucha tranquilidad, digamos, la mayor parte de las veces, ¿no? Siempre hay presiones y cosas que van como por debajo, que sabés que te exponés cuando estás investigando. Cuando estás investigando siempre hay alguien que no quiere que se sepa, ¿no? Eso es como una máxima del periodismo. Entonces, vos sabés que si tocas en algún lugar, alguien va a saltar. La cuestión me parece siempre qué pasa con tus jefes, ¿no? La tranquilidad que los periodistas puedan tener a la hora de investigar, porque van a tener un respaldo. Entonces me parece que un poco la función ahora desde nuestros cargos es eso, llevar como tranquilidad y confianza a quien investiga. Y después, si llega, que por lo general llega la llamada, hacer de paraguas, ¿no? Y que el periodista en lo posible o no se entere o le impacte lo menos posible y transmitir la confianza. Ahora, si la pregunta es si hay presiones, hay. Creo que diferentes a cuando yo era niña, por ejemplo, y miraba la tele y veía, por ponerte un caso concreto, yo fui una niña que creció con una televisión que no decía dictadura, decía gobierno de facto, no decía dictador, decía presidente de facto y mucho menos decía desaparecidos. El proceso. Sí, el proceso. Yo fui una niña que se crió en ese mundo y hoy ves, sí, ¿no? Porque había un interés de que no se hablara o se, de alguna manera, impactara con palabras más suaves, ¿no? Hoy vos ves en la televisión que todo el mundo habla de la dictadura, los dictadores, los desaparecidos, van a las conferencias de familiares. Me parece que algo ha cambiado en el periodismo y en los periodistas. En ese sentido, en otros, me parece que no. Por ejemplo, en las limitaciones que ejerce el poder económico, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, porque digo, y también incluyo a Andrés en esto, ¿por dónde vienen esas llamadas o esas presiones y de qué manera se expresan? Pero además, ¿por dónde vienen? Porque uno piensa siempre son políticos, ¿no? O presiones políticas. No y hay muchas y muy variadas. Digo porque para la gente que nos puede estar viendo, ¿de dónde vienen? ¿Vos también coincidís con Lo que Mariana pasa es que yo creo, sí, coincido con Mariana, o sea, los periodistas lo que hacemos es habitualmente molestar en nuestro trabajo, porque lo que hacemos es informar cuestiones que en algún lugar alguien no quiere que se informen. O sea, eso es una realidad. El periodista que está haciendo bien su trabajo tiene que ser molesto, tiene que informar cuestiones que generen cierta resistencia. Entonces eso genera una contrarreacción, obviamente. Y muchas veces son
con los involucrados en estas investigaciones, que no necesariamente, digo, muchas veces son gobernantes, otras veces no lo son. O sea, el poder no es exclusivo de la política, eso es un error. El poder se distribuye en distintos ámbitos, es político, es económico, es social. Hay una cantidad de ámbitos que manejan el poder y que son los que habitualmente ejercen la presión. O de mafias que no queremos nombrar. O de mafias que no queremos nombrar. Y el periodismo, por lo menos por cómo lo entendemos, en búsqueda, y yo creo que es así, es un antipoder. O sea, yo no estoy de acuerdo tampoco con el concepto ese que dice que el periodismo es el cuarto poder. No, el periodismo que se siente parte del poder no está siendo lo que tiene que hacer, es un antipoder. Y el antipoder genera reacciones lógicas. Lo que pasa que hay límites dentro de todo esto, ¿no? O sea, una cosa, como dice Mariana, que siempre existieron, que van a seguir existiendo, son las llamadas, y otra cosa son las acciones directas, y otra cosa son determinadas resoluciones para perjudicar a determinados medios. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay algunos gobernantes, algunos empresarios que lo tienen y hay otros que no. Claro. Eso también, debo decirlo, porque hace muchos años, 26 años que ejerzo el periodismo, trasciende un poco los partidos políticos. Hay, va más allá de qué partido esté en el poder. Hay personas, más específicamente, que les gusta más llamar y otras que les gusta menos llamar. Hay personas que creen más en la libertad de prensa y hay personas que les incomoda la libertad de prensa. Claro. Es cierto que hay algunos gobiernos que les gusta ejercer un poco más la presión que otros. Y bueno, y el extremo también que planteaba Mariana, que yo también me crié en esa época, que directamente era el modus operandi y que había limitaciones absolutas, ¿no? Me quedo con esa última cosa que dijiste. Digo, hay gobiernos que les gusta más ejercer como ese poder contra la prensa, contra los periodistas, contra los medios, que otros. Ustedes tienen más de 20 años de periodismo. ¿Han notado, no solo referido a este gobierno, pero en los últimos 10, 15 años, diferentes maneras? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles para ejercer periodismo? No sabría decir que va a ser un momento difícil. Hay gente que le gusta llamar y hay gente que le gusta el silencio más absoluto, que, por ejemplo, negando entrevistas. Eso también es una forma de limitarte, ¿no? Gobernantes que, por el motivo que sea, prefieren no salir en tu medio, no se sienten en la obligación de dar una entrevista y te acallan, te quitan la oportunidad de preguntar, porque suponen que va a haber preguntas incómodas, qué sé yo. Como por ejemplo, ¿quién? ¿Con nombres querés? Bueno. No, yo no diría nombres, pero si vos lees Brecha, vas a ver que hay un montón de ausencias, por ejemplo, que tienen que ver con el gobierno actual. Ojo, también los hubo del anterior. También hubo gobernantes del Frente Amplio que negaron sistemáticamente entrevistas a Brecha, porque se enojaban por H o por B. Eso existe y es como la contracara de la llamada, digamos. Es como una forma de censura por omisión más que por acción. Uh-huh. Hay muchos gobernantes a los que no les interesa exponerse a una entrevista que les pregunten las cosas que les tienen que preguntar. Entonces, lo que hacen es elegir también los lugares en los que salen, que están en todo su derecho. Por supuesto, cada cual puede salir donde quiere, pero es cierto que en ese tipo de acciones, que era lo que decía, hay también ciertas preferencias y ciertos castigos, entre comillas, que aplican a determinados medios que no les son afines a sus intereses. ¿Qué son formas de presionar? Que siempre existieron, que no están bien, porque en definitiva los gobernantes lo que tienen que terminar de entender que son representantes de los ciudadanos, y que en realidad todos los ciudadanos tienen derecho también a saber lo que ellos piensan. Hay como ahí un problema de concepción, me parece, de entender el poder como algo propio y no como algo prestado, y entender que llegaron ahí no por qué llegaron, que es por los ciudadanos que los votan, y los periodistas, además, el trabajo que hacemos es fiscalizar un poco eso.
Claro. Hay gente que no le gusta que la fiscalicen. Y eso estoy de acuerdo con Mariana. Nosotros también nos pasa ahora y nos pasa También en les otros han negado, gobiernos. Sí. no hay jerarcas que no han querido hacer entrevistas. Sí, sí. Sin nos nombres. pasa. Sin nombres. Le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando y decimos, den entrevista, les va a hacer Yo que bien. los quiero poner en problemas. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, es bien digamos, las presiones vienen también desde el oficialismo y desde la oposición? ¿Cómo se comportan? Sí, ¿O son diferentes? ¿Cómo? Y lo que pasa es que varía según quién esté en el gobierno. Claro, habitualmente, por un tema hasta de agenda informativa, o sea, en realidad el partido, la coalición que llega al gobierno es la que maneja mayor cantidad de información y que tiene más contactos con los medios porque tiene más cosas como para informar. Entonces cambian un poco los protagonistas. Claro. Pero algunos modus operandi no cambian. O sea, como te decía, incluso desde los presidentes hacia abajo, como decía Mariana hoy también, hay algunos que les gusta más llamar, hay otros que directamente no llaman, pero te van apartando con el silencio, hay de todo, ¿no? Y cuando ustedes están informando, porque a veces uno de los riesgos con el informe que hoy sacaba CAINFO, ¿no? Pero ¿qué hace que los juicios, que no sé si han tenido juicios últimamente, hay un efecto de amedrentamiento de nuestro trabajo? ¿Cómo opera la autocensura? ¿Usted se trabaja en eso, las redacciones se ve? Es decir, mejor no te metas en estos temas, mejor no investiguemos el narcotráfico, y sí, capaz que el microtráfico. ¿Cómo opera la autocensura? Hay juicios y hay amenazas de juicios que También. Después no se concretan, ¿no? Que es como el paso previo a ver si logran algo y si vos seguís adelante, después ves que el juicio nunca apareció, ¿no? Yo te soy sincera, nosotros no damos mucho corte a esas cosas, porque si no, no podés trabajar. Hemos tenido algunos juicios, estoy pensando en los últimos años y no muchos, hemos tenido amenazas de juicios que no se concretaron en lo más mínimo. Nosotros seguimos adelante. Eso la verdad que, como nosotros somos una cooperativa también, ¿no? No respondemos a nadie más que a nosotros mismos, a los periodistas. Entonces, ahí hay un criterio que pero es... hay un tema que también es un tema, el tema financiero, que bueno, no es menor, sí, que también es no, una restricción real. No es menor. Pero antes nada. de entrar en eso, digo, autocensura. Tratamos que no, o sea, yo en realidad trato de tener la reacción contraria, o sea, cuanto más estás apretando es porque menos querés que se sepa, porque más hay. O sea, la señal de las llamadas y el apretar y todo eso, para mí son señales de hay que ir a buscar ahí, porque ahí hay cosas. O sea, evidentemente, por algo estos asuntos tienen tan nerviosos a tales personas. Amenazas de juicio, sí. Recientemente, hace relativamente poco, tuvimos una que no se concretó, con legisladores. Cada vez que sacás algo con cierto peso, siempre, como te decía, hay una reacción del otro lado. Pero por lo menos en mi caso, estoy de acuerdo también con lo que decía Mariana hoy hace un ratito al principio. Nosotros también tenemos que funcionar un poco de paraguas y amortiguar un poco todo eso que viene hacia abajo, como para que la redacción trabaje cómoda y justamente no se procese todo esto, que es un gran problema, ¿no? La autocensura. 30 segundos tengo para la última pregunta. ¿Se han visto complicados o es más difícil escribir contra el presidente de la República o sobre el presidente de la República que sobre algún ministro o alto jerarca de gobierno? ¿En este periodo o en cualquiera? Bueno, ahora que estamos en este. No, yo en realidad, en ese sentido, o sea, como que trato de no hacer mucha diferencia. Es el primero, por supuesto, en la cúspide del poder, pero lo trato de la misma forma y escribo de la misma forma y lo procesamos de la misma forma que si fuera cualquier ministro. ¿Y en el periodos anteriores tampoco? No, tampoco porque, digamos lo que digamos, no nos dan bola. ¿Quién? Y bueno, en la calle... ¿Mujica Vázquez? Mujica sí.
Vázquez, creo que le sacamos una entrevista por mail una vez, una cosa así. No. No hay Vázquez a forma. nosotros nos dio una entrevista a mitad del periodo con lo de Sendik, que fue que anunció lo de Sendik, y después se enojó con una cosa puntual que habíamos sacado y nunca más. Ah, sí. Mujica. No, Vázquez. Ah, Vázquez. No, Mujica habló bastante con nosotros. Son estilos distintos, ¿no? Sí. Mujica hablaba directamente, o sea, yo era uno de los que cubría presidencia, hablaba directamente con él. Vázquez, mucho más distancia. La Calle tiene también sus periodistas con los que habla, sus periodistas con los que habla más, menos. Bueno, hiciste un libro además después. Sí, es cierto. Bien, me quedo con ganas de más preguntas. Siempre disfruto hablando con colegas. Mariana Contreras, Andrés Danza, gracias por estar acá por estos minutos y a seguir trabajando y llevando alto el honor del periodismo. Gracias a vos, Pilar. Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que es un gusto hablar de estos temas que habitualmente no tenemos mucho tiempo para hablarlos y siempre viene bien. Gracias.